Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Bien. A ver. Vamos a ver estos, ¿no? Los cálidos sin estación seca y con estación seca. ¿Están para otra explicación o ya no entra más nada? Yo esto le iba a decir, profe, no me quedó claro el tema de sin estación seca y con estación seca. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Cuando hablamos de estación, estamos hablando de las estaciones del año, invierno y verano, ¿sí? Sí. Bueno, volvamos a pensar en los centros ciclónicos y anticiclónicos, ¿sí? En verano, el continente está caliente, ¿sí? Por lo tanto, se forma en el centro del continente un centro ciclónico, uno que se eleva, deja espacio y va a dejar que entren el aire que viene de los océanos, ¿sí? Entonces, en verano, esta región va a absorber vientos, sobre todo del Océano Atlántico Sur, ¿sí? Entonces, va a entrar la humedad y va a ir descargando hasta que se le va acabando esa humedad a medida que se acerca hacia el oeste, ¿sí? Entonces, durante todo el año esta zona va a recibir precipitaciones, ¿sí? Pero en invierno, acá, en lugar de haber un centro anticiclónico que absorbe los vientos, va a haber, perdón, uno ciclónico, se va a transformar en un centro anticiclónico porque las temperaturas bajaron, hay baja temperatura, más presión, va a ser una zona que emita vientos y va a repeler los que vengan del Océano Atlántico, ¿sí? Entonces, esta debilidad en que lleguen los vientos hacia el interior del continente, ya llegan acá sin humedad, y sobre todo en invierno, donde hay un centro que no los deja llegar, va a haber una estación seca que va a ser el invierno, ¿sí? Entonces tenemos un subtropical sin estación seca, recibe lluvias durante todo el año, y otro con estación seca que en invierno no va a recibir tanta lluvia como lo hace el subtropical sin estación seca. No quiere decir que no llueve. Vuelvo a esto de que no hay extremos en la naturaleza. Quiere decir que llueve mucho menos, pero para una cuestión de aclarar, se habla de estación seca o sin estación seca. ¿Sí? Bueno, voy a compartir otro mapa para que veamos que pueden existir diferencias, pero con cierta lógica. Este es otro mapa de otro libro de secundaria que hace otra división, pero muy similar, ¿sí? Ven que vuelve a decir frío polar, continental, tiene como la misma distribución que la anterior. Prácticamente la misma, ¿sí? Ustedes van a encontrar en otros libros nombres parecidos, pero que están diciendo en general todos lo mismo, ¿sí? Puede ser que haya... Profe, perdón que interrumpa, ¿cuál es la diferencia de criterios entre el mapa anterior y este para que nosotros podamos ver después, evaluar las diferencias de criterios de los autores? Bueno, eso hay que ver en cada libro de texto qué es lo que explica acerca de cada tipo de clima. Por ejemplo, el anterior es un mapa de un libro de AZ y este creo que es un mapa de un libro de CM. Entonces habría que juntar el mapa con el texto de lo que dice ahí y va a explicar cuál es el criterio. Pero lo que nos importa cuando estudiamos climas es la lógica, ¿sí? Que entendamos cómo se reúnen los elementos y los factores del clima en cada lugar para poder entender qué es lo que pasa. Porque entonces no tengo que estudiar de memoria, sino que tengo que entender cuál es el proceso. Ustedes tienen que poder explicar ese proceso, ¿sí? Entonces, si yo voy a un examen y me quiero estudiar toda esta lista de nombres y de lugares de memoria, sin entender la lógica de lo que ahí pasa, no me sirve para nada. Yo necesito entender
porque un clima es cálido sin estación seca, o subtropical sin estación seca. No puedo nunca ubicar un clima frío en el Ecuador o un clima cálido en los polos. ¿Sí? Eso es como el ABC de la climatología, porque entiendo cómo se combinan los elementos y los factores del clima. ¿No? Y esta dinámica de cómo se comportan los ciclones y los anticiclones, en qué sentido corren los vientos, ¿sí? Cuanta mayor diferencia hay entre un ciclón y un anticiclón de temperatura y humedad, más fuerte va a ser ese viento. Hay muchas aplicaciones que pueden usar en el teléfono, si les interesa este tema, para observar estos fenómenos. Yo uso una que se llama Windy, se las muestro, porque no la uso para predecir el clima, no me interesa, sino que es esta, a ver si se ve. Ah, no, ya se puso para que les quiero mostrar. Creo que no se lee, esa naranjita, roja, Wendy. Sí. Sí, ahí vimos el loguito. Bueno, esta les va mostrando todo, temperatura, presión, viento, son datos de satélites y como también el pronóstico de lo que va a pasar. Y es interesante observar estos fenómenos, ¿sí? Hay gente que se dedica a observar estos fenómenos y están conectados en una red de alertas, ¿sí? Y brindan información local, porque en geografía nadie sabe más de lo que ocurre en un lugar que el que vive en ese lugar, ¿sí? Yo puedo estudiarme con mucho detalle los climas de todo el mundo, pero sobre el clima del lugar va a saber el que vive ahí, ¿sí? Hay mucha gente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es una zona de tornados, que compone grupos de alertas de tornados. Entonces, cuando hay un tornado en su región, lo carga en determinados sistemas para que se pueda ir siguiendo el recorrido de ese tornado, ¿sí? Bueno, es un tema... Yo usaba, cuando vendía viajes al Caribe, usábamos una aplicación para seguir las trayectorias de los huracanes. Claro. Sabíamos cuándo pasaba de categoría 1, 2, 3, cuándo tocaba tierra, estaba bueno. Sí, sí, obviamente. Esos lugares que viven del turismo están íntimamente relacionados con la meteorología, ¿no? Como en la costa argentina, saber si va a ser una temporada de lluvia o no va a ser una temporada de lluvia, ¿no? También pasaba que cuando yo empecé a vender Caribe, no sé, hace 15 años atrás, la temporada de huracanes estaba reducida a los meses de septiembre y octubre. Y luego, hasta el año pasado por lo menos, se extendió desde julio hasta noviembre la temporada de huracanes. Como que se adelantaban, siendo agosto uno de los meses de mayor posibilidad de tener huracanes. Claro, y ahí es donde siempre decimos, pero no inventaron nada todavía que nos puedan decir con precisión, no, porque es absolutamente aleatorio, siempre ocurren fenómenos que no podemos predecir, que cambian el estado de la atmósfera, y lo cambian todo. Y no tiene que ver con no contar con los elementos de medición, probablemente más adelante se puedan predecir con mayor precisión. A partir de las observaciones satelitales es mucho más fácil seguir la trayectoria de un huracán que cuando no existían las observaciones meteorológicas de los satélites. Pero bueno, creo que lo que tiene de fascinante el comportamiento de la atmósfera es esto, es que es impredecible. Podemos manejar... Es como cuando uno ve el pronóstico y dice va a llover, precipitaciones fuertes, tormenta eléctrica y después no pasa nada. Es decir, los meteorólogos pueden hacer determinadas mediciones y predicciones dentro de sus posibilidades, que pueden no ser... Por eso nunca critico a los meteorólogos, porque en realidad es una ciencia muy útil, muy necesaria,
pero que no están en realidad para decirnos si tenés que salir con campera o con paraguas. No están para eso, ¿sí? Lo importante de las observaciones meteorológicas están hechas para saber si esa cosecha va a recibir las lluvias necesarias, si ese río, la inundación, cuánto va a durar, ¿sí? Lo que pasa que los que habitamos en la ciudad tenemos otros usos de la meteorología, que en realidad no es para lo que sirve la meteorología, ¿sí? Si saliste sin paraguas, no es culpa de lo que te dijeron en la tele. ¿Mm? Bueno, lo que les pido es esto, que vayan viendo mapitas de diferentes editoriales o de diferentes fuentes donde muestre las características de los climas en América, y después vamos a ver, apenas empiecen las clases, los biomas de América. Después ya terminamos con estos temas y empezamos con otros. Les voy a dejar una tarea para las vacaciones. No, profe, no sea mala. Sí, una tarea muy difícil de resolver. Me la estuve pensando. No. Tienen que tomar un mapa físico de América, ¿sí? Y describir lo que vean, ¿sí? En menos de una carilla, escrito en la computadora, con un tamaño de letra número 12, con un interlineado de 1,5, con unos márgenes normales, ¿sí? Puede ser mucho menos de una carilla, pero no puede ser más. Tienen que observar un mapa físico de América y contar lo que ven, de acuerdo a todo lo que vimos, sin importar lo que digan los libros. Profe, un Simplemente interlineado de cuánto, perdón. 1,5. Con Gracias. respecto a los climas. A todo lo que te diga un mapa físico de América, hasta lo que hablamos hoy. Buenísimo. O sea, de clima también. Simplemente de todo lo que vimos desde la deriva continental, cómo afectan las placas tectónicas, la distribución del relieve, la antigüedad de cada uno de los relieves, lo que se les venga a la cabeza. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Tratar de comparar qué era lo que ustedes podían decir de ese mapa cuando empezaron las clases y qué es lo que ustedes pueden decir de ese mapa hoy. ¿Creen que pueden decir cosas diferentes? Espero que me digan que sí. Sí, profe, muchísimo más. Bueno, espero que puedan leer en ese mapa mucho más de lo que les decía ese mapa a principio de año. ¿Sí? Esta es la idea de lo que ustedes hagan en el transcurso del profesorado. Ah, me tengo que ir porque ya tengo la otra clase. Sí, nosotros me parece que también tenemos antropología, me parece. Ah, Sí. bueno. Bueno, entonces los dejo con eso para que lo vayamos viendo, a ver qué rescataron cuando vuelvan las clases. Vamos a terminar de ver biomas y después empezar con otros temas. Y hay mesas de examen las 2 primeras semanas de cuando empiezan las clases. Me dijeron que cuando uno no tiene mesa de examen puede dar clases, pero a mí me pusieron los 2 viernes mesas de examen. Así que yo les voy a avisar, ustedes estén atentos, hagan esa tarea, no cuenten con que van a pasar 2 semanas más, porque a lo mejor se da que no hay alumnos, que nadie se anote y tenga en realidad ese viernes libre. ¿Sí? ¿Tiene una fecha de entrega esta Sí, tarea? la primera clase que nos veamos. Genial. No hay que enviarlo, lo corregimos, digamos, entre todos ese día. Después yo quisiera leerlo, ¿sí? Pero lo vamos a leer entre todos. Y acuérdense que no sea más de una carilla. Puede ser menos. Que no sea más. Que no sea más. Profe, O ¿y sea, no usted hay no va un a límite de subir? palabra, nada. Si vas a escribir con un tamaño 12 y un interlineado de 1,5, hay un límite de palabras, pero la verdad que no las conté. Lo importante es que no sea más de una carilla. Profe, y después usted sube el link de YouTube de la clase de hoy y nos manda el link por algún medio. Sí. Si usted quiere, yo lo puedo descargar y lo paso a mis compañeros. ¿Cómo? Sí, que yo tengo un programita para descargar videos de YouTube y después se lo paso a mis compañeros. Ok. Bueno. Sí, yo también, profe, bueno. tengo el YouTube Premium y puedo descargar. Claro. Ok. Lo que, bueno,
como empiezan las vacaciones, voy a tratar de acordarme. Pero sí, la voy a subir. Las voy a subir. Sí, porfa, profe, para después poder ver bien todo. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, descansen, buenas vacaciones, cuídense, vacúnense Igualmente. y Sí. nada. ¿Ya están usen todos barbijo. vacunados, chicos, ustedes? ¿Sí? A mí me vacunaron el miércoles. Ah, qué bueno. A mí ayer. Yo me vacuné ayer también. O sea que es posible que si se dan las condiciones volvamos septiembre, octubre. Pues yo había visto que tenemos que estar todos vacunados para volver. Yo creo que sí, pero bueno, no sé si es un deseo mío. Hay que ver qué es lo que pasa con los nuevos contagios y esto de que estemos todos vacunados, ¿no? Bueno, chicos, los tengo que dejar porque tengo al otro grupo ahora. ¿Mm? Chao, Bueno, profe. profe, Profe, que descanse, Hasta felices luego. vacaciones. Nos vemos a la vuelta. Chao, Chao, profe. nos vemos. Bye.